Tenemos a un nuevo líder. También tenemos a un nuevo colero. Solamente nos queda un invicto. El campeón está fuera de los puestos de liguilla. Ya tenemos a un nuevo goleador histórico en esta división. De todo eso y mucho más hablaremos en este video. Bienvenidos a esta nueva edición de lo bueno, lo malo y lo feo, aquí en la Liga de Plata, donde hablamos de un fútbol de segunda con un enfoque de primera. Y señoras y señores, yo sé que de manera recurrente digo que no me gustan los absolutismos, pero en este tema creo que no cabe otra opinión. Y tenemos que ser muy contundentes. Acabamos de vivir el mejor fin de semana del torneo hasta el momento. La jornada más espectacular la acabamos de vivir en esta fecha número 8. Y es que tuvimos 24 goles, tuvimos emociones de último minuto, tenemos a equipos muy enrachados y equipos que la están pasando muy mal. Así que dicho todo lo anterior, vámonos rápidamente con lo bueno de la mejor jornada hasta el momento en esta apertura 2025 de la Liga de Expansión. Y aquí hay mucha competencia para designar quién se queda con lo bueno, porque podríamos hablar de los enrachados Coyotes de Tlaxcala que fueron al Tepa Gómez a quitarle el invicto al equipo de Héctor Jair Real. Podríamos hablar también en pro del conjunto tlaxcalteca que se ha convertido de manera absoluta en el terror de Jalisco, porque le arrebata el triunfo en los últimos minutos en el Estadio Jalisco a los Leones Negros, porque en el Tlahuicole le gana por la mínima al Tapatío y ha venido al Tepa Gómez a quitarle el invicto al conjunto alteño. Podríamos hablar también de la exhibición del conjunto de Hugo Norberto Castillo ante el Atlético Morelia. Esa gran primera parte de Atlético La Paz debería estar en la conversación de lo mejor del fin de semana. Podríamos hablar de la victoria de Alebrijes, que lo saca del fondo de la clasificación y que termina rompiendo una racha de 15 partidos sin poder ganar. Pero después de todo eso, nos tenemos que quedar con la victoria de la Jaiba Brava, nuevo líder de la competición. Sí, el conjunto celeste del sur de Tamaulipas ha derrotado y se ha quedado con la racha de imbatibilidad del conjunto de Cancún. Victoria final de 2-1 para el conjunto del Chima Ruiz, y de esta manera el subcampeón de esta Liga de Expansión es el nuevo líder. Curiosidad: el primero, la Jaiba Brava, el segundo, Cancún, y el tercero, Atlante, solamente han disputado 7 partidos después de 8 jornadas. Y con eso les está alcanzando para estar en el podium de la clasificación. Pero hablando un poco más de la victoria del conjunto del Chima Ruiz, hay que decir, desde el minuto 29, el equipo de Cancún se quedó con un futbolista menos por la expulsión del senegalés Janum Hanke, y a partir de ahí comenzó a crecer el conjunto del Chima Ruiz hasta que en los minutos finales de la primera parte, Miguel Misael Pedrosa, uno de los talentos más interesantes nacido en 2003 de esta división, termina rompiendo la imbatibilidad del conjunto de los Tolots, que en 6 partidos y medio, más o menos, teniendo en cuenta los añadidos, seguramente nos iríamos a los minutos totales de 7 encuentros, pero esa es otra conversación. Habían conseguido no recibir gol. Esa historia ha terminado y posteriormente Jesús Escobosa termina consiguiendo el 2-0. También es puntual decir que reaccionó el equipo de Miguel Bravo Prado con la anotación del boliviano Leonardo Zavala, pero esa reacción fue estéril porque José Rodríguez termina fallando de manera bastante lamentable una posibilidad
que hubiese sido el 2-2 desde la vía del penal. Atajado por el Campa, muy destacado lo del experimentado cancerbero Gerardo Ruiz, pero también mucha responsabilidad, muchísima responsabilidad en el colombiano. Pero dicho todo lo anterior, por ser el nuevo líder, por ser el único invicto que sobrevive y por haber vencido al conjunto que no había recibido ni siquiera gol, lo bueno de este fin de semana, sin lugar a dudas, tiene que ser la Jaiba Brava. Y después de hablar de lo bueno, nos tenemos que ir a hablar de lo malo. Y aquí hay varios puntos que podemos mencionar o varios candidatos para quedarse con lo malo, porque podríamos hablar sin mayor inconveniente del tapatío que no logra conseguir una victoria pese a que al minuto 90 lo estaba ganando 2-0 y en casa. Sí, no termina siendo en el Akron, sino se juega en el Jalisco debido a las tormentas de dimensiones bíblicas que han caído en la zona metropolitana de Guadalajara. Le dan descanso a la cancha del inmueble de Zapopan, se van al Monumental de la Calzada Independencia, al final para que el primer equipo cayera goleado ante Toluca, pero bueno, eso es harina de otro costal. Podríamos hablar de la incapacidad del Mineros de Mario García de ganar pese a que tenían la ventaja en más de una oportunidad. De hecho, en 3 oportunidades llegaron a tener la ventaja y pese a ello no pudieron ganar. Pero lo malo, sin lugar a dudas, tiene que ser la actuación, sobre todo en el primer tiempo, del Club Atlético Morelia, que termina cayendo 3-0 ante Atlético La Paz en el Guaycura después de una exhibición formidable del equipo de Hugo Norberto Castillo. Del otro lado, los de Gilberto Adame, que por cierto no estuvo en la banca, termina siendo paupérrimo, porque en el primer tiempo La Paz tiene una exhibición, termina dominando el encuentro y por contradictorio que sea, el 3-0 era un fabuloso negocio para el equipo de Morelia. No sé si el visitar destinos paradisíacos les venga muy mal, porque previamente habían caído goleados ante Cancún 5-0. Van a La Paz e insisto, el 3-0 era muy barato. Inclusive pudo haber superado la cantidad de llegadas de La Paz y la calidad de la misma, la goleada en solamente 45 minutos que terminó sufriendo el equipo de Adame en Cancún. Pero finalmente termina siendo un 3-0 muy destacado para los paceños, pero muy cuestionable, sobre todo, insisto, por la forma por parte del conjunto de los Ates. A partir de ahí, ¿qué mérito tiene el conjunto de Atlético Morelia? Que en la segunda parte mejora, compite de mejor manera y es por ello que no se queda con lo feo. Pero esos 45 minutos realmente son preocupantes para un equipo armado y confeccionado para pelear mucho, mucho más arriba. Y si había muchos candidatos en lo bueno, había muchos candidatos en lo malo, hay muchos candidatos para lo feo, porque podríamos hablar de los Leones Negros, que insisto, suman 15 enfrentamientos ante Atlante sin poder ganarle a los Potros de Hierro. Podríamos hablar de que el campeón está fuera de los puestos de liguilla. Podríamos hablar también del hecho de que Universidad de Guadalajara suma 5 partidos en este torneo sin poder conseguir el triunfo. Pero tenemos que irnos con el conjunto de Cirilo Saucedo, con los Dorados de Sinaloa, que juegan en el Caliente de Tijuana y que son el nuevo colero de la división. ¿Por qué? Porque perdieron ante Alebrijes de Oaxaca. Sí, tenían un futbolista menos, pero tuvieron la ventaja durante 7 minutos, pero tuvieron la ventaja misma que no supieron administrar. Terminaron rompiendo los de Alebrijes, que no tienen técnico de momento. Rivera está haciendo los trabajos de los entrenamientos, está fungiendo como el líder de la plantilla, pero de manera oficial en la nota posterior o en la plantilla o en el roster, como usted le quiera decir,
En la hoja de reporte no aparece Juan Rivera como técnico, sigue siendo asistente. Es por ello que podemos decir que el conjunto de Dorados perdió contra un equipo que no tiene técnico y que tenía 15 partidos sin poder ganar. Y eso, siendo que el juego se disputó no en el hito, sino en el caliente, termina siendo algo que sí o sí le tenemos que criticar al equipo más gris de esta división, al que ha sido extirpado de su casa por las razones que ustedes ya conocen y que se ha sentado en el estadio caliente, pero termina siendo muy paupérrimo lo que termina ofreciendo un equipo que lo ganaba, un equipo que el peor equipo hasta ese momento de la división le empató y posteriormente le dio la vuelta, y un equipo que la está pasando tan mal que termina jugando con solamente 9 futbolistas. Así que, sin lugar a dudas, más allá de que el campeón está haciendo muchos méritos para quedarse con lo feo de la jornada, en esta ocasión, el último lugar de la clasificación, el equipo de Cirilo Saucedo, el Otora Gran Pez, se tiene que quedar una vez más con lo feo, en este caso, de la fecha número 8. Y para cerrar simplemente con el tema de las distinciones, llegamos a otro tema que puede ser polémico, porque tenemos que elegir quién va a ser galardonado como el mejor jugador de esta fecha número 8 para la Liga de Plata MX. Y aquí tenemos 3 candidatos potentes, pero usted puede unir a la conversación a más jugadores, porque los 3 candidatos son Rubén Castellanos, que termina atajando el penal que le da el primer punto a los correcaminos de Jorge Urbina, que parece que apunta para quedarse ya como mandamás del banquillo de la Autónoma de Tamaulipas. Podríamos hablar del doblete de Giovanni Hernández, que termina provocando ese empate ante Tapatío. Podríamos hablar sin mayor inconveniente de Luis Razo, que se convierte en el máximo goleador de la era de la Liga de Expansión con 47 goles anotados, superando a un histórico de la segunda categoría como lo es Diego Jiménez, que se quedó en 46, pero nos tenemos que quedar con el máximo goleador en este momento en la campaña, Juan José Calero, el hijo del Cóndor, el hijo de la leyenda, que repite en este lugar o con este galardón después de haber conseguido su segundo hat-trick, es decir, su segundo partido donde consigue 3 anotaciones en esta apertura 2025. Termina siendo el gol número 2, el número 3 y el número 4 para la victoria del conjunto de Nacho Castro ante su ex equipo, no solamente de Nacho, sino también de Calero, los Mineros de Zacatecas. Y es que para dimensionar lo que está haciendo el México colombiano, simplemente hay que voltear a ver que en la tabla absoluta de goleo, en cuanto a todos los clubes, el equipo que más goles ha marcado es el Atlante, que tiene 16. Muy destacado lo del equipo de Miguel de Jesús Fuentes. Pero Calero ya tiene 10 goles. 10 goles y una anotación cada 64 minutos. Es formidable el rendimiento de este jugador colombiano que tiene experiencia en el fútbol portugués, pero que en la Liga de Expansión sigue acrecentando sus bonos. Así que con un hat-trick a cuestas, por más que nos gustaría haber puesto a Castellanos, por más que Emanuel Giovanni Hernández termina haciendo méritos ante el conjunto de Tapatío, por más que sea destacadísimo lo de Luis Razo, o por más que hay jugadores que tuvieron un gran rendimiento, nos tenemos que quedar con el hijo del Cóndor. Por último, y para cerrar este video, nos vamos a repasar los resultados totales de esta jornada número 8. Lo dicho, el viernes todo comenzó en el Estadio Jalisco, donde el Tapatío, pese a ganarlo con anotación de Diego Latorre, el ex de los Guerreros de la Plata de la Liga TDP, y posteriormente Sergio Aguayo terminó poniendo el 2-0, pero Giovanni Emanuel Hernández empató esa historia 2-2 y terminó
el encuentro. En suelo jalisciense, Tepatitlán perdió el invicto ante los Coyotes de Tlaxcala, enrachadísimos Coyotes de Tlaxcala de Marco Fabián Vázquez. 1-2 terminó ganando el equipo tlaxcalteca. Posteriormente, Atlético La Paz le ganó 3-0 al equipo de Atlético Morelia. Para el sábado, los Leones Negros terminaron cayendo 1-0 ante el Zacatepec, mientras que en simultáneo, la Jaiba Brava le ganó 2-1 a Cancún y los Venados de Yucatán le ganaron 4-3 al conjunto de Mineros de Zacatecas. Finalmente, la actividad de esta fecha número 8 culminó con el Dorados 1, Alebrijes 2, que le dio cierre final a esta octava jornada de la competición. Hay nuevo líder, señoras y señores, se llama la Jaiba Brava, y ojo que poco a poco se va cerrando este Apertura 2025, o está llegando a ser adulto el Apertura 2025 de la Liga de Expansión. Yo te agradezco el favor de tu atención. Recuerda, suscríbete al canal, activa la campanita, disfruta de todo el contenido que tenemos disponible para ti en esta plataforma, y si quieres más análisis de esta fecha número 8 y de toda la actividad de la Liga de Expansión, ya lo sabes, síguenos en las plataformas digitales de audio. Ahí tenemos el podcast de la Liga de Plata para que estés al pendiente con más detalle de todo lo que ocurre en esta segunda división del fútbol mexicano. Yo soy Carlos Alberto Valdés, que te recuerda que en redes sociales también nos puedes encontrar, pero sobre todo te pide que no olvides disfrutar del balón, porque aquí en la Liga de Plata MX hablamos de un fútbol de segunda con un enfoque de primera. Muchas gracias y saludos. Nos vemos en la próxima.